Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Desde Radio Todo por Chile, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Las Américas Opinan. Me acompaña, como siempre, el coronel Roberto Velasco, desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Jorge, seguimos en la lucha y, como siempre, fuerte, apretado y caluroso abrazo a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad y de orden y militares. Seguimos en la lucha, estamos con ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Roberto. Hoy van a estar con nosotros dos ciudadanos uruguayos que los une un mismo hecho trágico, que fue el asesinato de sus padres por los Tupamaros, por el MLN. Está con nosotros hoy Diego Mauricio Burgueño. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, muchas gracias. Y también está con nosotros Jaime Orosa. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Jorge. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad. No, los agradecidos somos nosotros porque entendemos en la radio que la juventud uruguaya, como la gran mayoría de la juventud de América, desconoce lo que se ha dado en llamar la historia reciente. ¿Por qué digo que desconoce? Porque la historia últimamente la están escribiendo de una manera que no es la real. Entonces, desde Radio TPC buscamos la forma de que esa juventud y toda esa gente sepa realmente lo que pasó. Roberto. Sí, Jorge. Yo quería hacer una puntualización. Que los hechos que vamos a empezar a conversar hoy comenzaron a suceder en épocas de gobiernos democráticos que tenían la legitimidad de las urnas y la legalidad constitucional. No eran gobiernos de facto, eran gobiernos elegidos por el pueblo con total libertad. Esta puntualización es válida porque hoy se está diciendo de que el MLN surgió para defender la democracia. Y ayer hablaba con un panelista nuestro, con Luis Rafael, y él tenía el concepto, porque era lo que había recibido, que en Pando había habido una masacre de terroristas, cosas que es totalmente falsa. Yo le arrancaría a Jorge, si no tenés inconveniente, preguntarle al señor Burgueño, primero que describa el ambiente familiar cuando él tuvo uso de razón y cuál fue el momento que ultimaron a su padre y en qué fecha. Perfecto. Bueno, de mi parte, la situación fue de que nosotros éramos una familia tipo en aquel momento. Mi padre empleado de la empresa Ipusa, que es una papelera,
y que pocos meses antes de suceder los hechos trágicos, él había por defender a unos compañeros en el trabajo, había presentado renuncia dado que él era el jefe de personal y bueno, él no compartía una decisión autoritaria de parte de la empresa y bueno, ante la presión de la empresa terminó presentando renuncia a la misma. O sea que él estaba desocupado en ese momento y bueno, fue cuando yo nací, que nací el 7 de octubre del año 69. El 8 de octubre, él, después de haber presenciado el parto, concurrió a la ciudad de Pando a comunicarle a la familia, a dar la noticia y a inscribirme en dicha ciudad. Y fue cuando, bueno, se encontró con esa heroicidad, según ellos, de pretender tomar una ciudad por la fuerza, conmemorando no la muerte, pero sí la captura, porque la muerte se conmemoraba 2 días después, la captura del Che Guevara en Bolivia. Exactamente. Esa básicamente fue la circunstancia de la familia en ese momento. O sea, entonces, resumiendo, era una familia de clase media, gente trabajadora, que incluso su papá había defendido a los trabajadores de la empresa y por eso había renunciado a su cargo laboral. Exactamente. Es bueno aclararlo y repetirlo porque se usa mucho el eslogan de la burguesía, el burgués, y la verdad que no es así. Los que Sí, colocan catálogos a las personas es porque no tienen argumento para defender sus propias convicciones. Eso es un claro, hecho. A mí cada vez que he tenido apariciones públicas, eh, he terminado con las amenazas de turno, muchas veces catalogándome que seguramente soy un terrateniente, soy un integrante de la burguesía del Uruguay, desconociendo que soy un simple obrero. Pero bueno, es típico, no hay que dar el mérito a esas palabras, digo, es típico de la gente con escaso conocimiento de historia y fundamentalmente digamos, con esa permisividad que ha permitido que esta gente llegara al gobierno en este país en particular, en el Uruguay, justamente por esa permisividad de la polarización que han querido hacer siempre los gobiernos populistas de América Latina, en el cual quien está con ellos son buenos y quien no está es enemigo. Entonces esa polarización ha resultado de que mucha gente tenga un enseguecimiento de lo que es la historia y del presente, evidentemente, tratarnos a nosotros como unos enemigos en la patria. claro, sí, sí. Señor Orosa, Sí, ¿sería tan amable de relatarnos también estos hechos, la situación de su familia, cómo era su familia, para poner a la audiencia en sí. situación? Bueno, cómo no. Bueno, mi papá era chofer de CUPSA, estaba trabajando de noche, en la madrugada ese día, estaba haciendo el recorrido Cerro Aduana. Él, según lo que nos relató después el guarda, que iba a poner en el ómnibus, salió de la terminal del Cerro, ve a dos muchachos corriendo por la vereda, estaba lloviendo, eran más o menos las 2 de la mañana. Ve a dos muchachos corriendo y les para a mitad de cuadra y los levanta. Cuando llegan al puente pantanoso, lo paran un piquete de las fuerzas conjuntas y apenas el primer militar sube al ómnibus empieza el tiroteo. Resulta que los dos que habían levantado, uno era Antonio Más, bastante conocido entre los tupamaros, y el otro era Estradé Cabrera, que Estradé Cabrera conocía a mi padre y mi padre lo conocía a él porque vivía a 1,5 cuadras de casa. Y aparentemente, antes de bajarse, es el que lo ultima
a mi padre. No sé si es para que no lo... ¿Qué pasa? Ellos ese día escapan del tiroteo, ambos. Y escapan porque se ocultan en la casa de Estradé Cabrera, que quedaba 1,5 cuadras de donde se produjo el tiroteo. Y si mi padre quedara vivo, posiblemente él sabía dónde vivía la madre de Estradé Cabrera. O sea, posiblemente no se hubieran podido ocultar. O sea, yo tengo la firme sospecha de que lo mató profeso porque lo había reconocido, digamos. Aparte según después me contaron mis tíos que también trabajaban en transporte y eso, como que Estradé Cabrera viajaba muy seguido con ellos en el ómnibus. Bueno, está. Quedó mi madre viuda, yo tenía 10 años y mi hermano 5 años. Con una situación bastante comprometida en ese momento, ¿no? Sí, cabe agregar que Perdón, más sí. era No, quería decir la fecha, fue el 28 de sí, junio del 72. claro, es decir, antes de la disolución del Parlamento, Sí. un año antes. Un año Fue, antes. Un año antes ¿verdad? soldado. Con un gobierno legítimo y legal, igual que el copamiento de Pando. No, yo Sí, quería agregar que más, el sedicioso, sí, fue un asesino muy duro dentro de la organización. sí. Tiene varias muertes, varios atentados. Él formaba parte de la columna 15 y estaba en los grupos de asalto. Era un hombre muy duro. Bueno, de Estradé Cabrera, según de lo que me dijeron después, no, si bien no era tan famoso como aparentemente era un tipo bastante peligroso también. A Estradé Cabrera, después de que sale de la cárcel en el año 85, se va del MLN y empieza a militar en el Partido Comunista, del cual lo echan en el año 89 por causar disturbios con gente del Partido Nacional. Y la última noticia que se sabe de él fue que cayó preso en Paraguay asaltando gasolineras y tomando una señora mayor de rehén. O sea que también era un tipo bastante jodido, sí, el Estradé Sí, sí. Cabrera. Es lo que han hecho muchos de ellos después de que volvió la democracia y los que se fueron del MLN se dedicaron a robar, ¿no? Estaba la famosa aquella, la Tupa Banda, Uh-huh. que asaltó el local del BPS Sí, del Parque Posadas y fue en un baño de sangre fue, ¿no? sí. Y Me habían Antonio dicho Más era de los pesados, que era de los Sí, era pesados. de sí. los, era de los fierreros, como le decían ellos mismos, ¿no? Sí. Varias muertes tiene encima. Uh-huh. Este, No, pues lo que es el destino, pero mi padre sí, o sea, si mi padre no les para a mitad de cuadra, ellos no se pueden tomar el ómnibus. Y mi padre les paró porque se apiadó de ellos, porque la noche estaba cruda, y vio dos muchachos corriendo que después que se supo venían, lo que venían eran escapando. Lo que es el destino. sí, la lluvia, la noche y el nocturno, y entonces, como se dice vulgarmente, Jaime, Estaba para él. la solidaridad de muchos de los choferes en esa época era pararte cuando llovía en cualquier lado, Exacto. Sí. y le costó la vida. Le costó la vida eso. Esa solidaridad le costó la vida. Exactamente. Una pregunta a los dos, y la van contestando en el orden que deseen. El que quiera contestarlo primero la contesta. Al paso de los años, ¿ustedes han tenido alguna reparación ya sea moral y o económica de parte del Estado? Pues, Empieza tú, Jaime. no, o sea,
para nada, o sea, ni económica, ni moral, ni absolutamente nada. Ah, lo que yo quería decir es que en este caso no sé si es el Estado el que tiene que repararlos. Tendría que ser el MLN el que nos reparara, digamos. Porque el MLN está, vamos a decir que pagos fueron presos, pagaron con cárcel, todo lo que quiera, pero la responsabilidad social y política no la cumplieron nunca. O sea, ellos nunca asumieron su culpa por haber metido al país en lo que lo metieron. Yo creo que la reparación tiene que venir del MLN. ¿Ah? De parte nuestra, nosotros, como yo digo, todos los actos que realizo con Jaime y con varias otras víctimas del terrorismo en la ciudad de Pando los 8 de octubre, todas las víctimas asumimos, y puedo hablar la verdad, en base, no es que le haya consultado a todas, pero en los hechos se comprueba lo que estoy diciendo, de que todas las víctimas de la guerrilla, de las guerrillas, tomamos una actitud paralela de intentar dar vuelta a la página con los hechos trágicos y teniendo bien en claro de que nosotros ningún hecho nos iba a devolver a nuestros familiares, dar vuelta a la página y más cuando en su momento el país al asumir la democracia, la nueva democracia, se hizo un perdón que para nosotros fue bastante doloroso el aceptarlo, pero nuestro silencio aceptamos un perdón hacia todos los a que habían atentado contra la democracia y contra la ciudadanía en general, y después un perdón a los militares. Entonces, cuando vimos cómo se encaminaban las cosas en el país, no tuvimos otra actitud que la de aceptarlo como buenos demócratas que nos consideramos y intentar dar vuelta a la página y mirar hacia adelante porque todos seguimos nuestra vida, formamos familia y por consecuencia queríamos mirar sin resentimientos, por lo menos expuestos. Los resentimientos los llevamos por dentro cada uno. Y bueno, intentamos hacer eso, eh, pero lamentablemente, en mi caso en particular, y creo que el de Jaime, puedo hablar por muchos otros también que han opinado lo mismo, al ver cómo se ha tergiversado la historia y cómo se ha dado a las nuevas generaciones una versión totalmente errada y sesgada a favor de estos maleantes, que para mí son sencillos maleantes, eh, eso nos ha motivado a intentar dar esta versión y yo no sé si pretender un perdón de parte de ellos, porque la verdad que quien comete ese tipo de delitos normalmente tiene falta de conciencia. Entonces, quien tiene falta de conciencia por consecuencia no es posible que tenga la capacidad de pedir perdón. De todas maneras, por lo menos sin pedir perdón, pero tendríamos que, dado de que ellos habían cometido varias aberraciones a los derechos humanos, pensábamos que tenían un poquito, por lo menos no de conciencia, pero sí de vergüenza, de obviar ese pasado para no tener que levantar ampollas en los que sufrimos las acciones de ellos. Entonces, pero bueno, evidentemente todo eso se dio al revés. Esta gente se dedicó a contar una parte de la historia que quien cuenta la mitad de la verdad pasa a ser mentira. Y eso motivó a que nosotros empezáramos a levantar nuestra voz en lo que es fundamentalmente informar a las nuevas generaciones de lo que realmente sucedió en este país. A mí en el cabo de estos años que he estado motivado por este motivo, saliendo la prensa y con mucha dificultad, evidentemente, porque en estos dos periodos de izquierda popular que han habido en el Uruguay, lamentablemente se ha coaccionado a la prensa de tal manera de que a nosotros prácticamente no nos dan ningún tipo de oportunidad, a no ser algunos casos de valientes informativistas que a pesar de todo nos dan un pequeño espacio.
nos ha sucedido de que, bueno, a mí particularmente me ha sucedido de encontrarme no solo con mucha gente que me ha agradecido, tanto pública como en forma privada, el contar la historia real de lo que sucedió, por desconocimiento, porque desconocían que realmente había pasado lo que había pasado y que estos señores habían hecho todo lo que habían hecho. Lo que más me aflige no es solo dar para que la quiera asumir, aunque sé que cuando están tan llenos de odio, lo que menos se escuchan es justamente nuestra palabra, pero también lo que más me preocupa es mucha gente que sí vivió esa época y sí en su momento tuvo conciencia para rechazar esos hechos, como han olvidado, hemos sufrido un tema de amnesia colectiva de mucha gente que como que le suavizó en su cabeza ese marketing de la izquierda radical del Uruguay, que logró que poco menos que la gente al día de hoy les parecía simpático esa forma un tanto bastante vulgar a la cual ellos se expresan y que patotean a quien se les enfrenta o si les dice cuando alguien intenta decirles una verdad, me refiero muchas veces a los periodistas, cuando algún periodista valiente intenta sacarles una verdad o una mentira, sacarle a la luz, ellos con ese temperamento propio de la gente que actuó como actuó, ha hecho que justamente, increíblemente, mucha gente termine comprando ese discurso y termine olvidando lo que realmente esta gente hizo en este país, que en cualquier otro país civilizado sería rechazado de plano y que lamentablemente en nuestro país, dejando mucho que desear a la conciencia de los uruguayos o de muchos, han olvidado y han perdonado situaciones en las cuales, y han a su vez comprado ese discurso, como decía, de como que ellos fueron poco menos con los libertarios de la patria, como que ellos, increíblemente, gente que está convencida, muchos jóvenes que están convencidos, como que ellos lo único que hicieron fue luchar contra la dictadura, siendo de que se iniciaron casi 10 años antes de comenzada la misma. Entonces, la democracia, a pesar de que les dio para que se callaran en el sentido de que ellos se levantaron en armas, mataron mucha gente, cometieron muchos delitos y que la democracia en definitiva les dio la oportunidad de todas maneras, tanto en el primer gobierno de la democracia actual, que se les amnistió y se les perdonó todos los delitos cometidos, pero no solo a los que habían sido apresados, que ese es otro capítulo que algún día quizás se podría tocar, de qué manera fueron apresados y cómo eran atendidos desde esa cárcel de los cabecillas, no así los subalternos en esos movimientos guerrilleros, y que en definitiva se les perdonó eso y se les perdonó a los que estuvieron detenidos y a los que no, que son muchísimos los que lograron escaparse del Uruguay y que vivieron cómodamente con lo que había sustraído en todos esos años de bancos y comercios en general, viviendo en el exterior y después volviendo como poco menos que salvadores de la patria. Entonces, todas esas cosas que a nosotros nos ha carcomido porque sentimientos tenemos y lo tenemos muy claro todo lo que hemos padecido nosotros y nuestra familia, que si en el caso hablo, en este caso a modo particular, si hubiera sido una muerte realmente casual y hubiera quedado en eso, quizá se hubiera podido dar vuelta a la página con más facilidad. El dolor de nuestra familia fue más acentuado en el sentido de que posteriormente al asesinato de mi padre en particular, no conformes con lo que ya habían cometido, mi madre se incorpora a trabajar, dado que no estaba mi padre, bueno, estábamos criados por mi abuela en ese momento, y en el lugar de trabajo mi madre sufrió varias presiones porque ella era una persona que no se callaba la boca y que decía todo lo que tenía que decir de lo que había sucedido y quiénes habían sido los que habían matado a mi padre, y tuvimos que padecer todavía amenazas. O sea, posteriormente a eso, habiendo sido y habiéndose sucedido los hechos como sucedieron, todavía tuvimos que sufrir amenazas con un comité de base del Frente Amplio en la vuelta de mi casa que nos panfleteaba, nos pintaba la fachada de la casa, y posteriormente a la vuelta de la democracia también. Yo cuando salí de la prensa sufrí varias amenazas y aparte de un posible atentado que por suerte
se descubrió a tiempo. Entonces, cuando vivimos todo eso, evidentemente que no es que el cuchillo haya quedado clavado y nada más, no, se ha estado revolviendo permanentemente en el correr de todos estos años, en el correr de todas nuestras vidas. Posteriormente a eso, comento un solo caso más de lo particular que todavía tenemos que soportar de que, bueno, en el correr de la historia, supongo yo, para justificar el hecho que habían cometido con mi padre, todavía tuvieron el tupé de, bueno, de seguir usando el hecho de que supuestamente la bala había sido de un policía y no de un tupamaro, y lo que yo respondo que yo tengo claro de quién fue la bala, que no fue del policía, porque por suerte después de 40 años logré contactar con ese policía, el cual mi padre murió en sus brazos, y él me comentó exactamente la historia, me dijo, te juro que yo no fui, le digo, mirá, no pasa nada, porque aunque la bala hubiera salido de tu revólver, vos no eras el que estabas atentando contra esa ciudad, tú estabas queriendo defender la sociedad y por error quizá una bala pudo haber sido la tuya. Y él me aseguró que no, porque aparte, después balística con el tiempo, a pesar de las presiones que sufrieron los jueces en esa instancia, que eso es otro capítulo muy amplio como para contar algún día, eh, balística terminó perdonando, digo, absolviendo, mejor dicho, la culpabilidad que se le quería achacar al policía, dado que se detectó de que la bala era de un alto calibre y no era la que precisamente usaba el policía en el reglamento. Pero, Diego, discúlpame que te Sí, interrumpa, pero se sabe perfectamente, se supo siempre, yo participé, yo estuve en Pando, que la bala sale del auto donde iba el actual ministro de Defensa. sí, sí, No sí, digo que sí. él haya tirado, digo que salió del auto donde iba él, Bueno, que fueron los yo que se puedo decir, enfrentaron mira, con ese policía. yo puedo decir de que sí tengo testigos que no quisieron nunca hacerlo público, de que sí lo vieron, que el que disparó fue Fernández Huidobro. Pero bueno, da igual el que apretó el gatillo, lo que importa es el hecho de lo que estaban cometiendo en ese momento, que actuando como vulgares rateros, tomaron una ciudad para robarla, para saquearla. Entonces, a mí no. Diego, discúlpame que te vuelva a interrumpir. Ellos no tomaron la ciudad de Pando, porque si vos tomás una ciudad, tenés que defenderla. Ellos incursionaron en Pando, robando, secuestrando y asesinando, y apenas tuvieron la plata de los bancos en los vehículos, se fueron. Porque vos tomás algo, tomás un cerro, una montaña, un puente, y te instalás para defenderlo hasta el último hombre. Ellos no lo hicieron eso. Sí, eso es lo que el hecho concreto, lo que ellos manifestaron en su momento y hasta el día de hoy, que era lo que querían era demostrar en una fecha significativa, hacer una demostración de fuerza al país y al mundo de lo que ellos eran capaces de hacer. En los hechos, Exacto. lo que era simplemente un mero robo, una acción delictiva para robar, y que hasta el día de hoy, como bien decía Jaime, y es una de las cosas que yo también siempre comento, que las reparaciones tendrían que venir de parte de ellos. Cuando estuve en el programa en Radio Sarandí la vez pasada, una de las cosas que yo comentaba justamente que yo no pretendía, yo en lo particular, no pretendía reparación económica alguna. No quiere decir que las demás víctimas no la puedan pretender, que es totalmente legítimo, pero yo no quiero, no me hace falta, no es que no me haga falta, mejor dicho, pero es que realmente no quiero nada económico porque nada más de devolver a mi padre. Pero además de eso, está el hecho de que la reparación tendría que ser por parte de quienes cometieron los atentados, no del Estado, que en realidad somos todos y lo mantenemos con nuestros impuestos. El Estado, la gente no tuvo la culpa de lo que ellos hicieron. Esto fue una organización delictiva, una asociación de ladrones que intentaron hacer, con la excusa de la política, intentaron hacer una recaudación para sus ideas particulares. Entonces, cuando a mí ese periodista me preguntó, ¿y tú crees que ellos tienen capacidad de pagar? Y lo dije en público, que me escuchó prácticamente todo el país, y lo digo otra vez, lo repito,
O sea, ellos no solo tienen la capacidad, sino que les sobra. O sea, lo tienen muy bien disimulado, los capitales, los tienen invertidos en supermercados, en muchos lugares, en muchas empresas que están al día de hoy funcionando con el dinero justamente que generaron en aquellos robos, que lo recuperaron no en su totalidad, porque parte lo logró recuperar el Estado por intermedio de las Fuerzas Armadas y las policiales, pero ese dinero ese dinero está y lo tienen, y es más, tengo informes de personas que están cómodamente en la casa y que todos los meses reciben una remesa de los intereses generados por ese dinero. O sea, de que no hay que tampoco mentirse y nosotros, yo en particular, estoy convencido de que hoy y mañana si tiene que haber una reparación, tiene que ser de parte de ellos. Diego, si me permitís, voy a meter un bocadillo, porque cuando el MLN decidió copar Pando y hacer su raíz delictivo, en realidad ellos estudiaron 4 ciudades. Sí, sí, Una fue Minas, y no lo hicieron porque había una unidad militar en la ciudad. Sí. La otra fue Soca, que había pocos bancos. La otra era Libertad, que la desecharon porque era muy fácil de bloquear, y fueron a Pando porque ahí había muchos bancos y tenía muchas vías de escape. Y tenía muchas vías de escape. Exactamente. Por eso fue que eligieron Pando. Y ahí lanzaron su raíz delictivo. Porque desgraciadamente el único documento que hay y que está circulando, que es Actas Tupamaras, que hay 2 versiones, una escrita por Fernández Huidobro y otra escrita por otro sedicioso, que hay un pleito allí interno. Pero lo cierto es que averiguando y escarbando, pude confirmar, mejor dicho, de que habían estudiado esas 4 localidades y no empezaron 15 días antes, como dicen por ahí los libros, de un documento capturado al MLN, sino que empezaron mucho antes, como 3 o 4 meses antes, a hacer los estudios, los análisis y los reconocimientos para la operación. Y ahí es que lanzaron todo su potencial. Roberto, contra Pando, lanzaron, sí. Roberto, en la propia autobiografía de Zabalza, de Jorge Zabalza, el tambero, sí, él dice que el hermano de él y los otros 2 muertos mueren porque él y su columna, por decirlo de alguna forma, caen presos 10 días antes. Sí. Entonces, los tuvieron que sustituir, así que no fue una cosa planificada de 10 días o de 15 días. No, mucho tiempo. Para nada. Incluso el que designan coordinador, que es Amodio Pérez, exacto, va en sustitución de Zabalza, que es el coordinador de la operación. Exacto. Y que llega tarde porque no pudieron robar una moto. Porque no consiguieron la moto. Sí, exacto. Sí. Muy similares palabras a las que han dicho ustedes dos sobre reparaciones morales o económicas, nos dijo hace unos días otro uruguayo que está en la misma situación de ustedes, quizá lo conozcan, que es Óscar de Lega, el hijo del comisario, del subcomisario de Lega, que lo asesinaron el 14 de abril. Ajá. Similares declaraciones a las que hicieron ustedes dos. Por eso me animé a confesar de que en los hechos hemos comprobado que todos hemos tomado la misma actitud. No, exactamente. Yo aparte de Óscar, soy amigo personal, lo conozco desde chiquito, ¿va? Hay muchas cosas ocultas de todo esto. Yo en esta lucha he tenido la oportunidad de contactar
con muchas víctimas de la guerrilla, entre otras, cuando se le dice, una de las que se hizo más, digamos, más hincapié en su momento fue la del peón rural Báez Mena, Pascasio Báez Mena, y lo que no se cuenta, yo por ejemplo encontré a la familia Gutiérrez, que eso es poco nombrado, nada nombrado, lo descubrí yo porque fue un compañero de trabajo increíblemente que coincidimos y me contó la historia, que es otro peón que también falleció en parecidas circunstancias a la de Báez Mena por haber descubierto una tatucera en el departamento de Tacuarembó, cerca del Cerro Batoí, y que también en esa instancia fue atropellado el mismo día en el que la camioneta de los hijos del dueño de la estancia, el mismo día que había descubierto la tatucera. O sea, de que hay muchos otros casos que tampoco se han revelado y que nunca se habían nombrado. Uno, en la experiencia que ha tomado en la vida, ha logrado contactar con muchos casos similares a estos. Pero referido al tema de lo que han escrito, yo me hice el libro La toma de Pando, 8 de octubre de 1969, escrita por Rolando Sasso, Sí, justamente, y es una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, porque Rolando Sasso hace en todas lo que vendría a ser las entrevistas a todos los que incursionaron en ese acto, deja muy en claro de que este libro, que dicho sea de paso, este libro está sacado de circulación, creo yo también, entre otros motivos, por el hecho de que este libro, si uno lo lee, hace una apología del delito que sería fácilmente en un país civilizado, no como el nuestro, que lamentablemente yo, para hacer la demanda que hice en su momento, padecí justamente varias injurias y no poder conseguir abogado que me representara o no se animara a representarme. Este libro es tal cual como para hacer una denuncia de apología del delito, donde se hacen confesiones dramáticas de todo lo que ellos cometieron, con una desfachatez realmente asombrosa. Y con respecto a lo que habían comentado sobre la preparación de lo que fue el atentado en Pando, también una de las víctimas que normalmente nos acompaña en nuestras marchas es el señor Rafael Guidet, que es hijo del que tenía del una coleccionista de florería, armas. que él tenía una colección de armas y lo asaltan y lo matan unas semanas antes, justamente en septiembre, antes del atentado a Pando. Eso era lo que quería también precisar, porque él fue otra de las víctimas que normalmente siempre nos acompaña. sí, yo lo conozco a Rafael Guidet. Jaime, Sí, Jorge, estoy acá. ¿tú qué tienes que decir de todo esto? No, estaba Porque pensando. tu Sí. situación es, por más que es similar a la de Diego, Ujú. es distinta. Porque tú tuviste la suerte de haber vivido, si yo no me equivoco, unos 10 años con tu padre. Sí, sí, Diego sí. no llegó a conocerlo. Ujú. Sí. Por eso te preguntaba. Sí, es distinta en eso y es distinta en que el asesino de mi padre por lo menos fue juzgado y condenado, ¿no? Por un juez en democracia. Y bueno, está, por lo menos estuvo unos años preso. Y por lo menos se supo quién fue el asesino, que fue Stradet. En el caso de Diego, quedó como así, como una bala perdida, digamos. Exacto. No, yo estaba Lo que le dicen los tupamaros, daños colaterales. daño colateral, exactamente, sí, está. En nombre de la revolución, bueno. Y, Exacto. y tenés que quedarte contento con eso. No, lo que estaba pensando con todo este tema de la reparación y eso, que si bien la reparación económica le correspondería al MLN, la reparación moral sí la podría hacer el Estado, porque, o sea, sería de alguna forma
reivindicar la memoria de esta gente, ¿no? Reivindicar la memoria de las víctimas de la guerrilla. El tema que el Estado, como ahora está el gobierno, digamos, está en manos de ellos, les interesa borrar todo rastro digamos, de los atropellos que cometieron y de toda la escalada de violencia que generaron en la década del 60 para llegar finalmente al golpe de Estado. O sea, porque en el año 62, cuando empiezan a actuar, acá teníamos un gobierno colegiado, éramos el mismo Che Guevara en diciembre del 61 le dijo en el Paraná fue a la universidad, muchachos, déjense de joder, conserven la democracia. Y estos irresponsables, ¿ah? O sea, se creyeron más revolucionarios que el Che Guevara. Empezaron, digamos, a cometer actos terroristas, digamos, en el año 62. Y bueno, y como que se quiere borrar de la memoria, digamos, todo ese proceso, y en el proceso incluye las víctimas de ellos. O sea, la reparación moral pienso que el Estado sí debería hacerla, digamos. O sea, por ejemplo, poner placas en los lugares donde cayeron, explicando por qué, de la misma forma que hay placas. Totalmente de acuerdo, Jaime. De la misma forma que hay placas recordando a los tupamaros caídos, ¿no? Como por ejemplo justamente ayer estaba viendo una placa en Minas donde vivió Ricardo Zabalza, el hermano de... Hay otra en la Facultad de Agronomía donde iba a Salerno. Bueno, y la de Minas dice que fue un muchacho Jóvenes idealista. idealistas. Ahí va, exactamente. Torciendo totalmente la historia, ¿no? O sea, a mí lo que más me duele es eso, ¿no? Cómo están torciendo la historia y acomodándola a su conveniencia, digamos. Y pienso que asombroso fue cuando estuve en el programa Esta Boca es Mía, en Canal 12, cuando una de las panelistas me dijo de que ella justificaba lo que había sucedido en aquellos años porque eran jóvenes con las hormonas revolucionadas. Eso sí que es sorprendente. Esa nunca la había escuchado. Yo tampoco. Sí. Así que fue un tema hormonal. Sí, no. Una de las panelistas, yo tuve que soportar que cuando a mí se me llevó al programa, se me intentó llevar al programa, me hicieron una entrevista previa en donde yo resido y después me dijeron que era un programa en homenaje a mi padre. Esos programas se emiten inmediatamente. Han sucedido cosas muy, muy, muy increíbles, ¿no? O sea, que se emite siempre en directo, donde se hace incluso una encuesta en el momento del programa. Cuando yo llegué, resulta de que el programa no era un homenaje a mi padre, y que no solo eso, sino que el programa lo pasaron en diferido, lo grabaron después de que iba de directo, y me pusieron al lado a un veterano que yo la verdad ni lo conocía, que era el inspector retirado Otero, donde el inspector retirado Otero se conoció con posterioridad, no solo de que siempre tuvo situaciones sospechosas en cuanto a su lucha contra la guerrilla, sino de que posteriormente a que fueron liberados todos los tupamaros, se fue a comer un asado con ellos. Y me metieron ahí donde empezó a hablar. Diego, no. Ay, mira que yo tengo informantes de que eso fue así. De hecho, todo su intervención en el programa que hizo Otero fue prácticamente una apología del movimiento Tupamaro, cuando con la liviandad en la cual él se expresaba con respecto a ellos, le estaba haciendo justamente, no fue invitado porque sí, fue invitado para contrastar justamente todo lo que yo decía. Ese programa en que supuestamente iba a ser una hora de programa en homenaje a mi padre, yo pude intervenir, y porque lo solicité con bastante énfasis en la parte publicitaria, solo 20 minutos, 40 minutos estuvo hablando solamente el señor, y además, para sorpresa mía y de muchos, en el programa cuando lo subieron, cuando yo pedí insistentemente la cinta para conservarla, nunca me la dieron, y en el programa que subieron a internet de esa ocasión, pasaron exclusivamente la entrevista que le hicieron a Otero, la mía la borraron. O sea, son muchas cosas que sé fehacientemente por testimonios cercanos a que el señor Otero lamentablemente también tenía algo que ver por algo, cuando se decía que muchas veces hacía intervenciones policiales contra ellos,
él se diferenciaba en invierno, en verano, solo con una camisita blanca, mientras a los demás muchas veces llegaron a atentar contra ellos, a él nunca lo tocaron. Cosas muy sospechosas que sucedieron en aquel momento, que bueno, no viene a colación. Pero es el hecho de que tuve que soportar en ese programa y todavía me dijeran que bueno, que era simplemente justificado porque eran muchachos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas. Me dejás helado. Sí, a mí se me cayó un ídolo también, Diego. Me dejás helado y te voy a decir por qué. Yo fui funcionario de inteligencia, trabajé a las órdenes de Otero y te digo la verdad, nunca lo vi en un procedimiento con una camisita blanca. Siempre de traje o de saco y con la pistola en la mano. ¿Y no se diferenciaba en su vestimenta de los demás que lo acompañaban? No, no. Él se diferenciaba en la vestimenta, no de los funcionarios, de todo el mundo. ¿Y eso no llama Porque no, porque él se gastaba, vos no te olvides que él en esa época era juez de fútbol, ¿cierto? Y él se gastaba lo que cobraba en vestirse bien, era su manía. La mía, o su vicio, por decirle de alguna forma, la mía era fumar. La de otro puede ser irse a tomar una. La información que yo Sí. tengo es de gente que también luchó contra la guerrilla. Y que Yo siempre te voy a estuvo esa decir más sospecha y que todavía. nunca tuvieron pruebas Y te voy a suficientes decir para más poderlo todavía. acusar. Ahora, una persona Diego, que te voy a decir lucha más. y que se arriesga la vida después de que sean liberados sus contrincantes y a comer un asado con ellos, creo que no es muy propio de una persona que combatió contra No, ellos, ¿no? esa vos sabés que no la creo. Esa no la creo. Te voy a decir Hay más. muchas cosas que sucedieron El en este 8, país que no se comparan. en lo de Pando, yo lo dije al aire los otros días. Si querés te paso el link después para que lo escuches. A mí me salvó la vida, Otero. Yo me quedé sin balas. Y sale Cabrera Sureda de un costado y se la quedaste, Milico. Y si no, no tira Otero, que le pega en el codo, me mata. Clarito te lo digo. No estuve ahí, no Aparte puedo opinar como que yo lo haya visto. Le comento por él todas las siempre informaciones declaró. que he recabado Mm, entre todos estos años, ¿no? mm, Y me baso también por los hechos que en el momento yo que estaba petrificado en el programa cuando yo veía que se estaba haciendo una apología, pero parecía una premeditación y alevosía brutal, ¿tá? Donde él trataba con total liviandad los actos que habían cometido, como que bueno, como que, o sea, y cosas hay otra cosa más todavía. Te voy a decir otra cosa más. Antes que hagan el robo del tiro suizo, Otero ya estaba denunciando que existía un movimiento raro, porque habían aparecido en las paredes de la ciudad una estrella con una T adentro, y no se sabía lo que era. Hasta llegaron a citarlo del Consejo Nacional de Gobierno para que aclarara por qué decía que había algo raro. Otero tuvo un gran enemigo, que aparte tenía y tiene mucho poder, que fue la CIA. Otero no se vendió nunca a la CIA y siempre declaró que sus funcionarios eran sus amigos. Eso lo declara en un reportaje a una revista chilena y le costó 3 días de arresto. Te digo más. Pero en fin, da para un programa largo. sí, Y sin duda. aparte no es el de ahora. Creo que
creo que tenemos que Sí, coincidir, Roberto. Jorge, si me permitís, de que el Sí. tema de inteligencia da para muchas cosas y muchas interpretaciones, y en su momento eran puestos muy codiciados por algunos, porque había cierta libertad de acción, y era motivo de que hicieran comentarios a veces del líder o del jefe que estaba en esa repartición. Mm, exacto. Se ha tejido mucha fantasía también alrededor de eso, y hay que decir la verdad, hay muchos que se han vestido con plumas ajenas. ¡Pah! este, Desgraciadamente es así, fue así, es así, el ser humano es así. este, y estamos Yo le entonces, hago una sola colación, Jorge, con respecto Sí, Diego. a lo que usted comentaba con respecto, y lo último que comento, porque veo que evidentemente tenemos versiones diferentes de la historia, usted la vivió evidentemente, yo me guío por informantes que me han surgido en el correr de estos años, pero usted que estuvo en Pando y que tiene claro, él también dice que estuvo en Pando ese día, usted tiene claro que la bala fue de parte del el comando que lideraba Fernández Huidobro. Sin embargo, si usted ve el programa, la grabación del programa, Otero dice, hasta que yo después salgo a contrincar contra lo que estaba diciendo, que yo estaba petrificado por lo que estaba escuchando de ese hombre, Otero dijo de que no, que la bala nunca se había sabido de dónde había salido y que no descartaba la posibilidad que hubiera sido del policía. Esa es la versión que dijo en el programa el señor Otero. Entonces, si los dos estuvieron en un lugar, no sé, o sea, la intencionalidad de Otero, ¿cuál habrá sido por la cual justamente él anunciaba hasta que yo salí a la postre a intervenir y a refutar todo lo que estaba diciendo Otero, que era de una liviandad realmente absoluta, ¿no? Pero bueno, era lo último que quería comentar sobre el caso de Otero, porque evidentemente fue una de las experiencias dolorosas que yo tuve en vivo, o en vivo no, pero en un programa de televisión en el cual se me hizo una encerrona bastante considerable, no solo por parte de los integrantes del programa, sino también por los invitados que habían compartido conmigo. Tomaremos un café y lo seguiremos charlando sin ningún problema, ¿Cómo Diego. no? ¿Cómo no? Vamos a Jaime que está en Sí, sí. silencio absoluto. No, estoy escuchando atentamente. La verdad que no, me descolocó un poco esto de que decía Diego de Otero. No, yo el otro día, Diego, te sentí que hiciste algún comentario allá en Pando, ¿no? El día del 8 de octubre, pero no profundizamos en el tema. Pero como dice Jorge, te da para de repente charlarlo con un café de por medio de repente. No sé. Yo les quiero hacer una invitación a los dos. Yo sé que, no sé tu caso, Jaime, sé que Diego se ha reunido en varias oportunidades con personas que pasaron lo mismo que le pasó a ustedes dos. Y y como tú decías hace un rato, que no tienen dónde expresarse, yo les ofrezco públicamente un programa en la radio, conducido, manejado, libretado por ustedes. Por mi parte, excelente. Y se agradece muchísimo. Nada que agradecer, esta es Radio Todo por Chile, es la voz de los que no tienen voz. Es así, es. Existe un programa que es Chile sin Mordaza. Existe otro programa que sale los viernes que es Venezuela sin Mordaza.
Está por salir en los próximos días Cuba sin Mordaza, que lo van a manejar los exiliados cubanos. Hay una cantidad de programas y que están al salir ahora en los próximos días. Así que los martes sale Chile sin Mordaza, que me olvidé de decir el día. Los miércoles está Café Tertulia, que es un programa de entrevistas similar a que lo maneja Luis Rafael Monch, un amigo personal. Así que hablen después los dos, ármenlo, y los micrófonos de la radio son de ustedes. Sumen al que quieran, entrevisten a quien quieran. Acá no hay censura, ni previa ni posterior. Acá es decir la verdad de lo que pasó y luchar para que haya justicia. No hay otro norte en esta radio. Y es la libertad de los presos políticos que hay, porque si existe justicia, la justicia es para los dos lados, no para uno solo, y que se sepa la verdad. Que se sepa quién fue, que se sepa qué hicieron los gobernantes actuales en el Uruguay, que se sepa en la Argentina, que también está para salir el programa ahora los primeros días de noviembre, que se sepa, o sea, que la gente escuche las dos campanas, no solo lo que dice la prensa regular en cada uno de nuestros países, porque existe otra verdad y existe otra realidad, que por ejemplo fue la que vivieron ustedes dos. Sí, Roberto. No, estaba escuchando, sí, es un programa que indudablemente es en vivo y se presta para el debate. Eso es lo bueno, que cada uno plantea su opinión y nadie se ofende. Y tenemos muchos camaradas en toda América Latina que están sufriendo muchísimo y estamos en ese esfuerzo. Lo que yo quería dejar, reiterar, dejar bien claro, que estos dos hechos fueron en gobiernos democráticos contra gente de trabajo, no eran millonarios, no eran oligarcas. Uno, el señor Burgueño, que estaba desempleado, el otro chofer de ómnibus, muertos los dos, injustamente asesinados los dos, inmoralmente asesinados, dos familias que quedaron desamparadas. El Estado ha estado omiso en darles una reparación, aunque no sea solamente moral. No se les ha dado una reparación económica, porque aparte ninguno de los dos tiene empleo en el Estado. Eso ninguno de las víctimas que nosotros conocemos tiene empleo en el Estado, ninguna. Por eso es bueno recalcarlo. Salieron adelante por el esfuerzo propio después de haber tenido una mutilación familiar de esas características. Tú, Diego, que tenías un día de nacido y tú, Jaime, con 10 años. Es horrible que pase eso, que sale el padre a trabajar un día y se lo traen fallecido por la acción de unos delincuentes, ¿verdad? Eso hay que tener muy en cuenta. Quería agregar, además porque es nobleza obliga, además nuestro pequeño y valeroso grupo de víctimas civiles de la guerrilla también lo integra, que es bueno recordarlo, Raúl Terra, que el padre fue asesinado, que lo habían confundido con un militar que vivía al lado, lo acribillaron a balazos.
La señora En la esquina de mi Monteagudo, casa lo mataron. ¿en la esquina de su casa? Diego, Increíble, sí. increíble. En la calle Santa Lucía. Mire usted. Bueno, él es un gran amigo que también Santa Lucía, está... y en esa época la intersección era de la Marina. Ahora es Vitoria. Increíble. Entonces usted sabrá incluso capaz quién fue, o sea, la persona por la cual la confundieron, ¿no? Que lo acribillaron a Exactamente. balazo. Después está la señora Monteagudo, que es hija de la empleada de limpieza del bowling de Carrasco, que ellos volaron, ella estaba adentro. Y después está también, bueno, Rafael Diez, que o sea, me refería hoy a él, también lo integra el grupo. Y después está esta otra familia que no ha querido por lejanía, también y por un hecho de que, bueno, ellos han querido mantener en silencio su tragedia, que es esta familia Gutiérrez, que es familiar de este peón rural que falleció en similares circunstancias a las de Baez Mena. Entonces es bueno saberlo y es bueno recalcar que ninguno de ellos tiene empleo público, y no solo eso, sino que en el caso de algunas personas están pasando por una situación económica bastante comprometida. Y bueno, o sea que estos son los oligarcas que hemos padecido a la guerrilla en el Uruguay. Si son las 500 familias que manejaban el Uruguay. Exactamente. Después otra persona que quiero recordar también, que integra el grupo, que se integró recientemente, es el señor Sergio Molaguero, que si bien no padeció la guerrilla Tupamara, pero sí la guerrilla del OPR 33, que era liderada por el actual subsecretario del Ministerio del Interior, el señor Vázquez, hermano del señor candidato al Exacto. Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que él fue con 20 años Fue más o menos, secuestrado. fue secuestrado y lo tuvieron 69 días atado, que todavía me muestra las marcas de los alambres en las muñecas. Fue 69 días secuestrado en una pieza, atado con alambre, solamente porque era hijo de un empresario de la industria del zapato en Uruguay. Hacían championes en la ciudad de Santa Lucía. Sí, O exactamente. zapatilla, como se les conoce Sí. vulgarmente también. Muy Todos tienen los micrófonos abiertos. Todos tienen la oportunidad de venir y decir las cosas. Ármenla y el programa de ustedes. Bueno, vamos a escuchar a Jaime un poquito, porque si no, no. Pobre Jaime está. Estoy acá escuchando, te digo atentamente, este, no, o sea, yo no, hablar no es mucho lo mío, a mí me gusta Lo tuyo es más escribir. más escribir, sí, me gusta más Y escribir. escribís muy bien. Bueno, muchas gracias. Si en los próximos días los escritos tuyos que han llegado a mi poder van a ser puestos en la web de la radio, en la página dedicada a Uruguay. Bueno, muchas gracias, Jorge. No, para nada. Me siento honrado. Es así es. Tenemos 1 hora 13 minutos de programa. Yo creo que esto da para 2, 3, 4 programas sin ningún inconveniente, ¿verdad, Roberto? Sí, la verdad que sí. Pero tenemos un problema interno en la radio, que es que Alicia, que es quien nos saca al aire todos los días, fue operada el lunes pasado. Está bien, pero está a quietud en su casa. Entonces, yo les voy a invitar a los dos a ir cerrando por acá para que ella descanse. Y y después coordinamos el programa que la radio les ofrece y que a Diego le gustó mucho,
Este, así que, Jaime, Sí, Jorge. tu reflexión final, mi estimado amigo, y tu No, saludo a la audiencia, que te voy a decir que en estos momentos son 3.200 oyentes ujú, repartidos entre América, Europa y Asia. bueno, Hasta de Japón te están escuchando 4 oyentes. pa. A ver, no, la reflexión final es que, o sea, como que el Estado, el EPLN, no sé, o como que está debiendo un poco lo que ponía en mi nota del otro día, ¿no? El MLN está debiendo una disculpa, ¿ah? A todas las víctimas, y está debiendo una reparación a su memoria, ¿no? Que es lo que más me importa eso. Yo no pretendo plata, yo pretendo que se recuerde que acá las víctimas, hubo víctimas de los dos lados, no solo de uno o sea, la justicia la están mirando con un solo ojo, con el ojo izquierdo. Acá, pero a todas las demás víctimas se las trata de ocultar. Yo pienso que es profeso para que se piense que que hubo solamente de un lado estuvo el sufrimiento y no, estuvo de muchos lados, ¿no? Y que lo empezaron ellos porque en este país en el año 62, no había, pero eh, no estaban, no había la remota posibilidad de una guerrilla. Acá se les ocurrió en las cabecitas de ellos. Pienso que la estrepitosa votación que tuvo la izquierda en el año 61, pienso que influyó, o sea, en la cabeza que al principio no eran más de 30, 50 tipos, no sé, pero más que eso no era. Bueno, está, es eso. Me quedo por acá, te agradezco a vos, Jorge, y a Roberto, y bueno, un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Gracias. Jaime. Eh, Diego, Bueno, yo simplemente agradecer, la verdad, esta oportunidad que nos brindan ustedes para expresar nuestro dolor y nuestros pensamientos y nuestra verdad fundamentalmente. Agradecerlos a todos quienes escuchan. Sé que de todos los que escuchan esta radio, quizá algunos estén eh, interpretando de diferente forma nuestras palabras. Como en todos los casos que me ha tocado salir a la prensa, he tenido mucha reticencia, mucha no, pero alguna reticencia. Por suerte han sido los más los que han compartido nuestra causa que los que no, pero evidentemente que en esta vida y que nos ha tocado vivir, se han levantado muchas suspicacias queriendo justificar lo injustificable. Y como decía Jaime, todo esto que viene sucediendo desde hace muchos años y desde años injustificables donde se vivía una democracia en este país, nos ha hecho reflexionar mucho y más en estos últimos tiempos, donde estos causantes del problema en el Uruguay y en parte también en esta corriente, esta ola que hubo en toda América Latina, ha significado un padecimiento de muchas familias que quedaron huérfanas y que a la prueba, a la postre, también se ha comprobado de que todas esas acciones fueron injustificadas, dado de que muchos de los actuantes en aquellos años terminaron siendo gobernantes, como en el caso de Argentina, como en el caso de Brasil, como en el caso de Uruguay. Entonces, la democracia les demostró a ellos
cosa que jamás lo van a admitir, les demostró que la democracia daba hasta para ellos también. Y bueno, sin más, lo que nosotros aspiramos es a que nuestra verdad se siga oyendo, que se siga escuchando y que a algunos, aunque no les guste, sepan que a pesar de, en el caso mío propio, de tener teléfonos intervenidos de toda mi familia y sufrir ciertas amenazas, a mí particularmente, y sé que a muchos no nos va a hacer achicar, y vamos a seguir perseverando en esta causa humilde de decir nuestra verdad, informar a las nuevas generaciones de lo que realmente sucedió en este país, desenmascarando a unos vulgares ladrones, como les llamo yo, y asesinos, eh, tratando de que justamente mantener una democracia. Yo creo que la democracia se mantiene con la verdad y con una historia objetiva, ¿no? Yo, como última reflexión, comento de que, por ejemplo, yo padezco también, que lo comento en todos los actos, que, por ejemplo, nosotros tenemos que soportar que en el libro de historia de tercer año del liceo actual se cuenta sorprendentemente, dado de que los integrantes de ese movimiento, de esa historia, están gobernando en este momento el país, se cuenta como que la toma de Pando, la muerte de mi padre, era, digamos, era una muerte, digamos, como que él formaba parte de uno de los bandos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está enseñando en este momento en el liceo. Y nosotros tengamos más ganas y más fuerza como para no bajar los brazos y seguir diciendo la verdad que se empecina en ocultar. Así que sin más, les agradezco muchísimo la oportunidad de habernos expresado, y les agradezco la oferta de poder hoy o mañana poder tener una voz propia en la cual podamos expresar libremente, como en esta oportunidad, nuestros pensamientos y nuestras verdades de lo que realmente sucedió en este país. Así que Jorge, Roberto y la señal de Todo por Chile, les agradezco en lo personal este espacio, y bueno, y simplemente saludos a todos los que nos escuchan en el resto del mundo, sabiendo de que bueno, acá nos encontramos un puñado de compatriotas uruguayos diciendo y apoyando en parte muchas verdades que seguramente muchos latinoamericanos estarán luchando de la misma manera o de forma más complicada, como en países en los cuales lamentablemente en América Latina la prensa está siendo más coaccionada y más presionada que en Uruguay. Así que muchas gracias y un saludo para todos. No, los agradecidos somos nosotros, tanto a Jaime como a ti, Diego. Y solo, antes de darle la palabra a Roberto para que haga su reflexión final, solo les digo algo. Nunca se olviden que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Roberto. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mucho gusto, Diego, mucho gusto, Jaime. Muchas gracias por la información que nos dieron. Gracias, Alicia, por tu apoyo como siempre. Un placer trabajar contigo, Jorge. Y para nuestros presos políticos, civiles, fuerzas de seguridad y de orden, nuestros presos políticos militares, un abrazo grande. Seguimos en la lucha, no los olvidamos, no los abandonamos. Seguimos siendo custodios de este sentimiento de camaradería que sentimos por ustedes. Buenas noches, muchas gracias y hasta la victoria siempre. Esto ha sido un nuevo programa de Las Américas Opinan. En nombre de Radio Todo por Chile, TPC, la voz de los que no tienen voz, quiero darle las gracias personalmente y en nombre de todo el equipo a Jaime Orosa y a Diego Mauricio Burgueño por haber estado hoy con nosotros, habernos contado la otra cara de la moneda, la gran realidad oculta en esta América progresista, y reiterarles a los dos que los micrófonos de Radio Todo por Chile están a la disposición de ellos en un programa
que ellos se van a encargar de armar, porque ya dijo Diego que sí, y a Mauricio y a Jaime le gustó la idea, donde los que no tienen voz, las víctimas de la sedición, las víctimas del terrorismo, puedan expresar lo que sienten. Y desde Radio Todo por Chile vamos a hacernos eco de algo que dijeron ustedes. Si en el Uruguay existen placas de la memoria a donde cayó fulano o cayó mengano de los terroristas, también deben existir placas que recuerden a los inocentes que murieron en manos del terrorismo. A mis amigos y camaradas presos políticos en Uruguay, Argentina y Chile, un fuerte abrazo. Al resto de los presos políticos, sepan que Radio Todo por Chile siempre estará en la trinchera defendiéndolos. Desde Radio Todo por Chile repudiamos enérgicamente la decisión vergonzosa de las Naciones Unidas de darle a la dictadura venezolana un sillón en el Consejo de Seguridad. Me parece una burla a los derechos humanos de los venezolanos. Me parece una burla a las propias Naciones Unidas que dieron la orden a Venezuela de que debe liberar a Leopoldo López inmediatamente y que ya dijo que la dictadura venezolana ya dijo que no lo va a hacer, que hoy los hayan sentado en el sillón del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para terminar, las gracias a Alicia por habernos sacado nuevamente al aire y un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes. Esto ha sido un nuevo programa de Las Américas Opinan por Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches, América, buenas noches, mundo.